¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show Alex.tv. Este episodio es del 24 de octubre del 2025 y es un viernes. Y hoy empezamos una serie de 3 episodios muy interesantes porque me han pedido mucho otra vez el tema OVNI, WAP, UFO, como le queramos llamar, tema extraterrestres y todo. Y sí, tiene un rato que yo no platico específicamente de razas estelares y demás. Digo, lo he mencionado un poco en charlas con algunos invitados o en algunas colaboraciones, pero creo que es momento de hacer una serie de videos de las diferentes razas estelares, que hay muchísimas. Estas son las más comunes, las más conocidas, y por ahí vamos a ver unas un poquito particulares. ¿De dónde obtuve esto? De un excelente video de soporte que me dio el algoritmo de YouTube, donde un muchacho, un joven, un caballero, hizo un video de unos 30 minutos totales, el cual les sugiero lo vean. Como siempre van a encontrar la liga, el vínculo en la descripción del video hasta abajo en la sección créditos, porque yo reconozco y siempre les comento que estos videos de soporte no es mi trabajo, yo me apoyo en otros creadores presentando clips de otros videos. En este caso vamos a ver 4 clips, uno por cada raza estelar que vamos a hablar hoy: Pleiadianos, Lirianos, Sirios y Urma, que el creador los llama gatoides, que es otra manera, o felinos, o etcétera. Yo la verdad prefiero llamarlos Urma y son muy conocidos como Urma, ¿no? Entonces vamos a empezar con los pleiadianos. En este caso vamos a ver el video de soporte juntos primero. Y luego yo les daré mis sentires, mis comentarios, mis opiniones acerca de cada una de las razas estelares. 1. Pleiadianos. Los pleiadianos son habitantes de las Pléyades, conocidas también como las Siete Hermanas. Las Pléyades son un cúmulo abierto estelar, situado en la constelación de Tauro. Sin embargo, algunos señalan que los pleiadianos vivían en otro lugar, pero a causa de una guerra, se vieron obligados a mudarse a las Pléyades. De hecho, se especula que estos extraterrestres son descendientes de los lirianos, y por causa de un enfrentamiento con los reptilianos, los lirianos huyeron a otros lugares del universo. Los pleiadianos son a menudo considerados como seres de luz y amor. Se dice que son seres desarrollados tanto tecnológicamente como espiritualmente. Estos seres extraterrestres se señalan como los hermanos más próximos a los seres humanos. Los habitantes de las Pléyades están dentro de la categoría nórdicos debido a sus rasgos característicos. Además, se tiene la creencia de que tienen poderes telepáticos. Las personas que afirman haber tenido contacto con estos seres extraterrestres hacen énfasis en la gran belleza que poseen. Se dice que son rubios, con una gran estatura, aproximadamente 1,90 a 2,10 metros de altura, y una excelente complexión física. Además de esto, se menciona que sus ojos son de color azul, de gran tamaño y de forma algo achatada. Posee una larga cabellera de color rubio. También puede ser de color... Ok, estos videos de soporte, estos clips son cortos. Fue lo que pude obtener del video porque, como les digo, habla de 12 razas estelares en aproximadamente 24, 27 minutos. Los videos fueron algunos inclusive de un minuto menos, pero creo que nos da una excelente explicación de los pleiadianos. Quiero mencionar aquí algo, voy a empezar. Voy a intentar, porque la próxima semana vamos a hacer un video de los reptiloides, de los insectoides, entonces va a estar más fuerte y se puede dar la connotación negativa, oscura, involucionada. Yo les voy a pedir que intentemos ver esto de una manera ecuánime y balanceada, en que tampoco los pleiadianos son los mejores y los otros son los peores, ni nada. Simplemente, al igual que en todo el universo, todo va en un proceso y las razas estelares van en un proceso de evolución. Y los pleiadianos, por ejemplo, hay una historia poco conocida de ellos, que fueron muy guerreros, muy intervencionistas, muy invasores, iban, invadían planetas, y se dice por ahí que sin deberla ni temerla, invadieron un planeta que había reptiloides o reptilianos, ¿verdad? Eh, y entonces ahí estaban los reptiloides sin molestar a nadie en su planeta, y los pleiadianos por alguna razón llegaron y les dieron con todo, y sí los derrotaron. Y también se dice que de ahí los reptilianos o reptiloides fueron donde tomaron esa justificación de decir: a nosotros no lo hicieron, a nosotros nos invadieron, interfirieron con nosotros, violaron la ley de la no interferencia, nosotros se lo vamos a hacer a otros en esta justificación. El llamado ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Y así el universo se queda ciego. Y lo he dicho, esa, la venganza, la revancha, la justificación. Y por eso, aunque no tiene nada que ver con tema extraterrestre, vuelvo a sacar el caso Hermanos Menéndez.
que para mí fue honestamente muy triste ver cómo la gran mayoría los justificó y la gran mayoría dijo que habían hecho bien y la gran mayoría justificó el asesinato brutal de sus padres, cuando a mí me gusta verlo un poquito diferente y decir, pues ni una cosa ni la otra. Ni el abuso de los padres es bueno ni justificado, ni la lujo de violencia y extrema violencia y cruda que usaron en asesinar a sus padres es bueno. Ninguna de las dos. Porque al final la venganza nunca es buena. Y por eso platico esta historia de los Pleiadianos. Porque de alguna manera creo que ahorita se les conoce como seres muy evolucionados, seres muy apegados al amor, seres en respeto a las leyes universales, pero tienen una historia como todas las razas estelares y como todos los seres del universo. Y les he dicho muchas veces, si yo les platicara todo lo que he descubierto de mi historia, pues no, yo creo que no me vuelven a ver, no me vuelven a hablar. No me... Entonces todos tenemos una historia y entonces a veces yo pongo en la mesa quiénes somos para juzgar, quiénes somos para juzgar a otros y todos vamos en un proceso. Sé que es difícil, sé que cuando, si alguien, Hitler y más, claro, claro, yo entiendo, y somos humanos aparte y humanizamos estas situaciones y el humano es muy emocional, entonces tiende a nublarse y enjuiciar. Es algo que todos los días yo estoy emitiendo juicios y me repito lo mismo, pero no me hemos quedado que no tanto, pero bueno, es parte de la experiencia humana, yo creo. Entonces, los pleiadianos, que por cierto se les relaciona mucho tanto a los lirianos como a los sirios, no solo a los lirianos como indica el video, que muchos dicen que son los mismos o que son diferentes evoluciones. Lo veo yo un poco diferente, en que muy posiblemente haya seres que han sido pleiadianos, lirianos y sirios. Muy, muy común, ¿eh? Créanme, créanme. Inclusive se dice que la encarnación aquí en la tierra de Jesucristo, conocida como Micael Sananda, eh, muchos dicen viene de Pléyades, otros dicen que viene de Sirio, otros dicen que viene de Liria. Entonces, Lira, perdón. Pues ¿cuál de los tres viene, no? Tal vez viene de los tres. Tal vez ha sido pleiadiano, liriano y sirio. Eh, Personalmente siento que sí, definitivamente ha sido pleiadiano por diferentes situaciones que se me han comentado y siento que su encarnación venía de ahí, pero que en su pasado de seguros pasó por Lira y Sirio, Sirio A o Sirio B o ambos, muy posiblemente sí, casi lo podemos asegurar. Entonces, por eso siento que se dice, no, es que dejaron Lira para irse a Pleiades, o dejaron Sirio para irse a Pleiades, o de Pleiades, no sé. Tal vez estemos hablando lo mismo y tal vez no necesariamente sea así, no sea una migración per se, sino simplemente sea que hemos sido tantas cosas, muchísimas razas estelares. Por eso yo insisto, cuando hablamos de extraterrestres, todos somos extraterrestres. ¿Por qué? Porque aquí en la Tierra apenas se está dando una expresión de raza llamada humanos, que somos esta experiencia que estoy teniendo, pero digamos que no es una raza de origen, porque aquí, por el tipo de experiencia aún muy densa, llegan seres que ya tuvieron otras experiencias. Es prácticamente un hecho, es prácticamente categórico eso. La verdad, eso es un sentir que tengo adentro, que se me ha validado de ciertas maneras. Aquí a la Tierra se llega después de experimentar otras cosas. Y la verdad es que vamos a distorsionar o vamos a un poquito salirnos del script del video. Si en otro video les presento ahí la ponencia de por qué aquí tienen que llegar almas experimentadas, almas curtidas, ex pleiadianos, ex Lira, ex Sirios, ex Urma, ex Avianos Azules, ex muchísimas cosas, ¿no? Tienen que llegar con algo de experiencia, porque si no aquí la experiencia es tan densa que te destruye inmediatamente, te destruye. Por más que yo sé que existe el concepto de alma joven, alma vieja, yo lo entiendo, pero créanme que aquí no puede llegar un alma inexperta. Un alma de origen, de creación, no llega aquí a la Tierra. Entonces, por eso, bajo esa, bajo esa premisa, yo les planteo que todos somos de cierta manera extraterrestres, porque venimos migrando de otro lado, no somos de origen de Tierra, ¿no? Sí se puede que un alma de creación llegue a Pléyade. ¿Por qué? Va a estar arropadísima. Ahorita es una experiencia evolucionada. Es una experiencia en apego a las leyes del universo. O sea, no que sean ellos buenos y que aquí seamos malos, que los reptilianos sean malos. Por favor, dije que íbamos a dejar el juicio aparte. Es el nivel de evolución. Imagínense, ellos sí son almas muy viejas y ya lograron por fin en su planeta poner un poquito las cosas en orden. Entonces es una mucho mejor primera experiencia
para un alma recién creada, para un espíritu, una chispa divina recién creada. Pero voy a intentar ya no usar tanto la palabra alma, porque se me ha estado corrigiendo que alma es el cuerpo etérico. Sí, sí, sí estoy de acuerdo, pero yo los uso intercambiables, alma y espíritu, porque se refieren a su chispa divina, a la chispa divina, ¿no? Al espíritu que viene de creación, a la chispa que viene recién creada, a la emanación, a la fractalización de nuestro hermoso, benévolo, amoroso creador. Entonces, de los pleiadianos no me quiero ir muy largo, porque si de cada raza hablo 20 minutos, vamos a estar aquí hora y pico. Hay una situación con los pleiadianos que se la relaciona a los pleiadinos por una canalización, por una situación de una persona, creo que en Colombia, que argumenta que él ha sido contactado por los reales pleiadianos y no se les llama pleiadianos, se les dice pleiadinos. Ese argumento en un video que vi bien rápido cayó cuando alguien en vivo, ya saben, está el chat público, ¿no? Que se ponen a hacer preguntas y dicen, bueno, muy bien, y en inglés, ¿cómo se dice? Pleiadians, Pleiadians. Eh, el argumento perdió peso un poco porque sí, claro, o sea, ¿cómo que Pleiadinos, Pleiadianos? Pero bueno, esta persona argumentaba que los Pleiadinos son los que se mofan de ser guerreros y que ellos destruyeron a los reptilianos en su planeta. ¿Qué pienso que está sucediendo? Puede haber canalizaciones de seres en diferentes épocas, ¿no? Entonces tú te puedes estar conectando, ya ven que el tiempo en el universo es infinito y entonces es irrelevante. Entonces hay diferentes versiones de ser, ¿no? Tú puedes estar contactando con un ser hace 1 billón de años, pues es un pleyadino tal vez, que está apenas recién invadieron esa situación y entonces él ¿qué valores te presenta? Valores de intervencionismo, valores de guerrero, valores de luchar, valores de defenderte, valores de pelearte, valores de estar en ira, valores de la venganza, de la revancha, de la justicia a través de la violencia. Esos son los pleiadinos, tal vez. Y los pleiadianos, ¿qué valores nos presentan? Amor, unirnos, la unión, el todo, el uno, el que todos somos hermanos, el que tenemos una fuerza interior, el que no, el que debemos de cierta manera entender que esas emociones no nos sirven, que esos comportamientos no nos sirven, que la venganza no nos sirve, que la justicia a través de la violencia no nos sirve, que el juicio no nos sirve. Entonces yo lo veo al opuesto de como lo presenta este canalizador colombiano, que tal vez él está canalizando con una versión anterior de los pleiadianos que requieren evolución, que tuvieron evolución, y algunos otros están canalizando con una versión reciente de los pleiadianos que ya evolucionaron. Así lo veo. Solo presento eso para quienes ya saben esa historia de pleiadinos, pleiadianos. Yo creo que son los mismos en diferentes momentos. Es como si alguien pudiera platicar contigo a los 8 años y a los 40 años. Pues van a ser cosas diferentes. No hablar con la misma persona, porque la persona evolucionó de los 8 a los 40. A los 8 va a decir, es una persona, la verdad no puedo ni comunicarme, es un niño, está interesado en jugar, y a los 40 años ya hubo una evolución. No digo que 40 sea mejor que 8, diferente. Entonces, por favor, me tengo que corregir continuamente porque pudiera ser la impresión que digo que es mejor tener 40 que 8. No, es ser diferentes. Hay más experiencia y todo. Pudieras tener peores valores a los 40 que a los 8, y de hecho posiblemente suceda. Simplemente estoy poniendo el ejemplo de los niveles de evolución. Para mí los pleyadinos son todavía los pleyadianos guerreros, intervencionistas, que invadían países, que estaban metidos en guerras, estuvieron metidos en tantas guerras, y los pleyadianos que se escuchan del amor, del mantener una armonía con el universo. Siento que son los pleyadianos recientes. Entonces, creo que con esta raza estelar yo sabía que iba a tener que dar esta explicación y me iba a tardar un poco más. Vamos a continuar. Entonces continuamos con los lirianos. Y al igual que los pleiadianos y con todas las razas en estos 3 videos, vamos a ver primero el video de soporte y luego les daré mis sentires, mis opiniones. Número 6. Lirianos. ¿Quiénes son los lirianos y de dónde provienen? Se dicen que los lirianos son nuestros ancestros originales, es decir, la primera raza de humanos en el universo. Los lirianos son extraterrestres provenientes de Lira. Sin embargo, debido a una guerra, muchos lirianos se vieron obligados a dejar su planeta. Fue así que se esparcieron por las Pléyades y el sistema Vega. Por lo tanto, esto nos sugiere que los pleiadianos, así como los veganos, son descendientes de los lirianos. Aparentemente aquella guerra fue causada por una invasión a los asentamientos de los lirianos por parte de los Alpha Draconis. Como los habitantes de Lira son seres pacíficos, prefirieron abandonar sus tierras y no luchar. ¿Cómo son los lirianos?
Se especula que los habitantes que pertenecían a Lira podrían ser de diferentes aspectos físicos. En primer lugar, estarían aquellos de piel blanca con cabello rubio o blanco, los cuales serían como los pleiadianos. Por otro lado, también se encontrarían los lirianos pelirrojos y los gigantes que pueden medir hasta... Bueno, vamos a notar muchas similitudes entre pleiadianos, lirianos, sirios, y en este caso, habitantes del sistema de Vega que no van a estar incluidos porque no estuvieron incluidos en el video de soporte. Eh, muchas similitudes. Y yo vuelvo a decir, a repetirme, una disculpa si sueno repetitivo, que mi sentir es que no es que sean hermanos, etcétera, sino simplemente son ser, o sea, nuestra chispa divina, sin ningún problema, pudo haber sido pleiadiano, liriano, sirio y vegano, ¿verdad? Sin ningún problema. Y entonces, por eso las similitudes también. Creo que los lirianos, a diferencia de los pleiadianos que tienen ese tema guerrero, ¿no? En su pasado, los lirianos sí tal vez sean almas aún más viejas. Su evolución, volvemos a lo de las edades, es como si los pleiadianos tengan 30 años y los lirianos 50, o sea, ellos ya si fueron guerreros hace mucho tiempo porque no se les conoce ese elemento. Eh, y sí está eso que menciona el video de soporte, de que ante una invasión, pues prefirieron irse a otro sistema. ¿Por qué? Y eso se ve, algunos dicen, oh, pues qué cobardes, ¿por qué no luchan? Porque cuando llegas a un momento de tu evolución, sabes que luchar nunca es opción, que la violencia nunca es opción, que la venganza nunca es opción, que porque me la hiciste, me justifico, entonces yo te la hago a ti, nunca es opción. Entonces, por eso me refiero, son simplemente niveles de madurez, niveles de evolución como especie, como raza estelar. Entonces, vamos a continuar, porque si no me voy a extender mucho, con Sirius. Muy interesante también. Vamos a ver el video de soporte y les daré mis sentires. Número 7. Los sirios. ¿Quiénes son los sirios y de dónde provienen? Los sirios son seres extraterrestres que pueden provenir de Sirio A o Sirio B. Se dice que los sirios que pertenecen a Sirio A son aquellos que tienen buenas intenciones con los seres humanos. Por otro lado, estarían los de Sirio B, que además de ser poco distintos a los de Sirio A, también tendrían intenciones no tan buenas con la raza humana. De cualquier forma, parece ser que los habitantes de Sirio A y Sirio B están muy involucrados con la historia de la humanidad. Es posible que estos seres alienígenas hayan impartido sus conocimientos astronómicos a civilizaciones antiguas, además de conocimientos medicinales y muchos más. También se señala que los sirios de Sirio B podrían estar implicados en la desaparición de los... Eh, Como les decía, hay una historia aquí con Sirio, porque hay Sirio B, de que a mí personalmente no me suena esto, no hay resonancia en mí que se dice que los de Sirio B puede ser algo similar de lo que les comenté de pleiadianos y pleiadianos, simplemente que sean diferentes niveles de evolución, diferentes niveles tal vez de madurez en cuanto a ser una raza estelar. El patrón que han seguido todas estas razas estelares es que vienen de la separación, de la violencia, del intervencionismo, de las guerras, de cometer estos actos de interferencia, estos actos de romper el balance del universo, estos actos no armónicos a la armonía, al balance, a algo que no es intervencionismo, sino es asistencialismo, que es tan diferente. El llegar a un nuevo planeta con una raza en evolución, primitiva tal vez, y no decir con arrogancia, yo vengo a decirte, yo vengo a darte toda esta tecnología porque pues tú eres un primitivo. ¿Verdad? Eso es intervencioniza, eso es involucionado, eso es falta de madurez. Y muchas razas han hecho eso de ir a otros planetas, según ellos, ayudar a la evolución cuando muchos pueden decir, déjanos, no tenemos ni ruedas ni carretas, pero vamos a cargar las cosas con las manos si es necesario. No necesariamente ocupamos esta evolución, porque también la evolución natural ayuda de cierta manera a que estas razas vayan descubriendo estas leyes universales y el cómo se logra la armonía entre nosotros y el universo. Entonces, pues, puede que sea eso, que los de Sirio B van involucionados o una evolución atrás o van menos evolucionados que los de Sirio. Pero que sean así diametralmente opuestos lo veo un poco complicado. Y finalmente, yo soy fan de los Urma, yo la verdad me encantan los Urma y les voy a dar ahorita mis sentires. Vamos a ver
el video de soporte de los Urma, que el creador de contenido los llama gatoides, por favor no se confundan, pero son los Urma, los seres felinos, los seres humanoides felinos, que sí, también, igual que los pleiadianos y los sirios, etcétera, guerreros en su momento y todo, pero que han evolucionado hacia el amor, la paz, la armonía del universo. Mis amigos, los Urma, vamos a verlo juntos. Número 12. Los gatoides. Los felinos son una raza bípeda que destacan por su fuerza y su gran altura. Su piel está cubierta por una especie de pelusa suave y aunque no tienen piel como la humana, tienen melenas, tanto machos como las hembras, y sobre todo sus cabezas tienen largas cabelleras. El color de sus ojos varía desde el azul a los ojos de color dorado y puede cambiar de azul a dorado a medida que maduren. También se pueden transformar de un color marrón al dorado y llegar al blanco. El temperamento felino en general es cálido, sanguíneo e intelectual. A medida que maduran, adquieren un carácter más sobrio, introspectivo y apacible. Los ancianos son venerados por la sabiduría, compasión y la introspección. Como parte del juego universal de la creación, los fundadores les dieron a los felinos un nuevo plan en la constelación de Lira para su hogar. Bueno, pues con esto ya terminamos este video. Creo que no salió tan largo como yo esperaba. La próxima semana vamos a ver cinco razas estelares. Los segmenté de esa manera. Si recuerdo bien, así de memoria, porque no lo tengo aquí escrito cerca. Anunnaki, reptilianos, insectoides, grises, y me está faltando una disculpa. No recuerdo ahorita cuál. Sí, razas, una connotación confundida, una connotación tal vez intervencionista, una connotación aquí en la Tierra en particular, como que han venido aquí a molestar. Pero bueno, como le dije, vamos a plantear el video de soporte primero que nos explique de cada una de las razas y luego de alguna manera les daré mis sentires que ni tan tan ni tan tan, o sea, ni los pleiadianos son los mejores ni los otros son los peores, así tal cual. Todos vamos en una evolución, nosotros individualmente como seres vamos en una evolución. Y al final, creo que más que aprender es descubrir. Más que es que fue a base de golpes, fue a base de descubrimiento, fue a base simplemente de experimentar, en que nos llegará por fin esa chispa divina, esa información de la chispa divina de cómo nos debemos de comportar. Y entonces, por favor, lo vuelvo a insistir, no significa que los Urma, que los sirios, que los lirianos, que los pleiadianos sean los mejores y los que vamos a ver la próxima semana los peores. Están en diferentes niveles de evolución. Y ha habido tantas guerras en el universo que la verdad desde aquí de la Tierra se quedan muy cortas a las guerras increíbles que han durado miles de años. Si lo quieren de alguna manera entender, vean la serie de películas Star Wars. Creo que están un poquito inspiradas en esos temas de guerras milenarias, ¿no? Milenarias literalmente. Y bueno, lo bueno, como siempre he dicho, es que el universo lo único que le falta es tiempo y el tiempo le sobra porque es infinito. Entonces, ¿qué sucede? Que no hay nada que preocuparse. Todo tenderá a la evolución. Todas las razas empezarán a ser como los Urma, como los pleiadianos, en entender que al final no se trata de pelearnos, se trata de unirnos, se trata de todos ser amigos porque al final todos somos hijos de la creación, todos somos hermanos entre nosotros y no hablo exclusivamente de los seres humanos. Hablo si con un Urma, con un sirio, con un liriano, con un pleiadiano, es tu hermano universal, es tu hermano del universo. Y por eso, algunos que a veces reciben información de que hoy somos todos hermanos, o sí, puede que hayas pasado por Pleia después, pues puede que sea la razón, pero también simplemente es una afirmación válida. Sí, sí somos hermanos. Entonces, espero les haya gustado este formato. Sé que era mucho video de soporte. Me gustó para segmentarlo en las 12 razas estelares. Y en 2 semanas vamos a ver 3 muy poco conocidas. Que la verdad, ahí daré mis opiniones. Pero bueno, tal vez algunas ni siquiera son. Pero se me hizo muy, muy interesante. Muy bien hecho. La verdad, gracias a este creador. Como siempre, ahí está el vínculo en la descripción del video hasta abajo. Ahí viene créditos. Los va a llevar a este video y ahí se pueden suscribir al creador, le pueden dar like, lo que ustedes gusten. Gracias, muchas gracias por la gentileza de tu atención. Que tengas un excelente viernes y un excelente fin de semana. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso.
todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso hará muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo. Por favor, no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo, me honras. Que tengas un gran día.